Bueno, veníamos hablando un poco de esta promesa que había hecho el ministro de Economía para la eliminación del impuesto país, en realidad la reducción en el caso de que saliera la ley bases, cosa que sabemos ya sucedió, así que ahora es cómo va a avanzar justamente todo el equipo económico en la eliminación de ese impuesto, entendiendo por un lado que la recaudación está en caída, eso lo muestran los últimos números, y que además este impuesto es uno de los que en este momento más representa para el gobierno nacional. Está Federico Machado Busani, es economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional y nos trae el tema. Federico, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, todo un tema, ¿no? Eliminar ahora el impuesto país. Más allá de si es una condición o no necesaria para eliminar el cepo, ¿cómo le van a dar las cuentas al gobierno con la reducción? Bueno, es muy difícil. Creo que también por eso, de alguna manera, el gobierno, si se quiere, retrocedió un poco en esta promesa, ¿no? Porque antes era, cuando salga la ley bases, eliminamos el impuesto. Después era, bueno, si sale la ley bases y el paquete fiscal, reducimos el impuesto. Y ahora es, bueno, ya salieron la ley bases y el paquete fiscal. Cuando crezca la recaudación, en base a la reimplementación del impuesto a las ganancias y el blanqueo, recién ahí vamos a reducir el impuesto país. Entonces, de alguna manera, ¿no? Es como que el gobierno sabe que el superávit fiscal que han conseguido, bueno, es muy dependiente de esta recaudación del impuesto país, que además ha tenido Claro. meses que ha sido extraordinaria por la licitación de Bopreales, ¿no? Que de hecho la última licitación de Bopreal, que fue en mayo, impactó recién en el resultado fiscal de junio, que es el que se va a publicar en los siguientes días, ¿no? Entonces, todavía incluso ni siquiera es la operación normal del impuesto país, sino que estas licitaciones de Bopreales que ya terminaron, también le aportaron un extra a la caja del gobierno, que bueno, que en realidad de alguna manera es una especie de contabilidad creativa, ¿no? Porque es una Claro. operación de deuda y ellos lo computan como ingresos fiscales. Y además el efecto de la devaluación, decían algunos economistas, ¿no? Con ese tan buen dato de mayo como otro de los factores, muchas circunstancias que ayudaron al sostenimiento, por lo menos hasta cuándo del superávit fiscal, porque los meses que se vienen no está garantizado que se dé, ¿no? Del mismo modo. No, no, yo creo de cualquier manera que es importante la cuestión de la reimplementación del impuesto a las ganancias. He visto algunos cálculos en internet que hablan de un 0,4% del PBI. Hay que tener en cuenta que el impuesto a las ganancias es uno de los más importantes dentro de lo que es la recaudación fiscal del gobierno, y la reducción de bienes personales es uno de los impuestos más chiquitos a nivel de, por lo menos de los nacionales, ¿no? De los más conocidos, de lo que recauda. Entonces yo creo que el saldo del paquete fiscal va a ser positivo, va a ser importante, pero bueno, después hay que ver la dinámica del ajuste al resto de las variables, ¿no? Porque me parece que tampoco el gobierno puede continuar en una senda de una reducción del 80% de la obra pública, de tener conflicto con todas las provincias, bueno, recientemente, ¿no? Con la ciudad de Buenos Aires, por fondos de coparticipación que no se giran. Me parece que políticamente ese nivel de ajuste es insostenible, entonces, bueno, también hacia adelante hay que ver, ¿no? Cómo lo sostienen. Yo, de cualquier manera, creo que ha demostrado el gobierno que es una voluntad irrenunciable de ellos y que hagan lo que El tengan que tema hacer es y si se es coman los costos sostenible, ¿no? políticos que vamos a intentar sostener. Hay un analista que siempre nos dice acá que este programa económico está basado en el superávit fiscal, que sin superávit fiscal no va a funcionar del mismo modo. ¿Qué análisis haces vos de esa afirmación? No, eso es totalmente cierto, por lo menos dentro del plan que tiene el gobierno en la cabeza. A mí me parece que tiene otros problemas el plan económico, ¿no? Que están surgiendo, sobre todo por el lado cambiario, ¿no? Lo que venimos viendo dentro del el esquema oficial, el crawling del 2%, las dudas que se generan de que eso se pueda sostener en el tiempo y que deriva, ¿no? En, bueno, situación de inestabilidad en el dólar financiero, en los mercados, etcétera. Claro. Me parece que tiene otros problemas el esquema económico, pero es verdad que si no garantiza el superávit fiscal, que es de alguna manera como lo sostiene, ¿no? La base, la fundación del programa, bueno, directamente si en eso muestran cierta flexibilidad, me parece que la credibilidad, sobre todo del resto del programa, se derrumba. Ayer había un medio, uno de los más importantes de nuestro país, que habla justamente de economía, que hablaba medio de un plan que está escondido detrás de este crawling pay del 2%, enmarcado en una recesión también, que se profundice a tal forma de que
la inflación termine convergiendo a ese número como lo esperaba el gobierno, es decir, tengas una actualización del tipo de cambio oficial del 2% junto a una devaluación del 2% marcada en una recesión peor que esta y justamente en ese momento propiciar las condiciones para levantar el cepo. ¿Qué dicen o qué decía este analista? Que justamente en ese contexto de recesión no habría ni una gran disparada de la inflación ni tampoco una gran disparada de la cotización, ¿no? En el caso de que podría unificarse. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Tiene algún tipo de asidero en lo que sucede en realidad o en lo que en realidad estaría planteando el gobierno para el levantamiento de las flexibilizaciones? Esa es una de las hipótesis sobre cuál es el plan del gobierno, que después el plan puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Sí. Pero una de las hipótesis es esta, ¿no? Bueno, que converja todo al 2% y después hacemos un levantamiento del cepo muy respaldado con reservas, ¿no? Quizá con tipo de cambio fijo, es decir, quizás fijando la paridad del tipo de cambio, por ejemplo, 1000 a 1 o algún valor similar, sin salto cambiario, digamos, sino manteniendo el ritmo que lleva la devaluación. Y una no salida tendrías que tener, perdón, Federico, no tendrías que tener nada de inflación para eso. O muy baja, porque con una inflación del 1% y demás, vos fijás el tipo de cambio ahí y es probable que la inflación colapse, ¿no? Pero esa es una de las hipótesis. Otra hipótesis es que eso es lo que el gobierno transmite para en algún momento, ¿no?, hacer una liberación del cepo, si se quiere, abrupta, no permitirle a los agentes económicos que la prevean, que jueguen contra esa devaluación en contra del gobierno, y un día nos levantamos y el cepo está levantado y el tipo de cambio es flotante, ¿no? Entonces converge a 1300, a lo que tenga que converger, y ahí vamos a un nuevo esquema recesivo. Yo creo que los planes de gobierno pueden ser uno de esos dos. En el discurso es lo primero que dijimos, ¿no? Converger hacia el 2% todo y intentar fijarlo o mantenerlo lo más contenido posible. Tiene dos problemas. Uno es que necesitan muchas reservas para hacer eso, porque deberían respaldar por lo menos toda la base monetaria, ¿no?, a ese tipo de cambio. Entonces estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que no tienen y que nadie en el mundo está diciendo yo voy a poner, ¿no? Porque ni el FMI, ni otros organismos internacionales, ni fondos comunes de inversión, nadie ha mostrado ese respaldo hacia el gobierno. Y por otro problema es que el tipo de cambio quedaría tremendamente atrasado. Viste que después está la discusión, no, bueno, lo que pasa es que este tipo de cambio en realidad tiene que tener en cuenta que es una nueva economía, más libre, sí, más integrada al mundo, con más confianza, etcétera. Es el discurso del gobierno. Sin embargo, uno mira la serie histórica y dice, a este tipo de cambio, fijar una paridad cambiaria es muy similar a lo que sucedió en los 90, que terminó tan catastróficamente. Claro, claro. ¿Y cómo ves justamente el otro tema, ¿no? La inflación. Incluso dicen que esta primera hipótesis que mencionábamos tiene mucho que ver con cuánto le importa al electorado de Javier Milei el tema de la inflación. Lo dicen las consultoras también, el tema que tienen los argentinos a la cabeza en un mayor porcentaje, por eso que podrían estar dispuestos a pagar cualquier otro costo si se cumple esa promesa. Ya entendiendo, ¿no?, también el marco político en el que se da y cómo el presidente lo toma, ¿no?, en su discurso. El tema es cómo se va a anclar la inflación, a qué número también, ¿no? Incluso el presupuesto que se presentó ya nos habla de una inflación que, ¿qué sería? De en torno del 4, del 5% para todo este año, para lo que queda de este año. Eso es lo llamativo, ¿no? Que si el gobierno planea converger al 2%, pero en su propio presupuesto pone que durante los próximos 6 meses vamos a estar en una inflación del 4,5% en promedio, ¿no? Que después puede ser que haya meses de 5 y meses de 3, pero ya si el propio gobierno tiene esa proyección, bueno, es difícil pensar que va a ser menor a eso, claro. El mercado, las empresas, los formadores de precios y lo que sucede en la realidad sea mejor que lo que cree el gobierno. Entonces, eso es un dato del que surgió ayer que genera dudas. Uno mira hoy la inflación núcleo y la verdad que la ves bastante tranquila, ¿no? Pero me parece que la corrida cambiaria de los últimos días, la incertidumbre respecto del futuro, un escenario electoral que de a poco se va a ir acercando, ¿no? A medida que nos acercamos hacia fin de año, se va a empezar a discutir más el escenario electoral del año que viene, todo eso genera ruido político, ruido económico. El contexto internacional, además, porque estamos teniendo un contexto en el que Brasil viene depreciando su moneda muy fuertemente. Entonces, y yo creo que va a ser difícil que la inflación realmente converja
a un número tan bajo como un 2% o menos, Claro. cuando todavía no se sabe esto, ¿no? Ni cuál es el plan del gobierno, con certeza no se sabe, y mucho menos si puede salir bien. Y sobre el número, si se estabiliza de un 5% para abajo, cambia mucho de si se estabiliza en un 6 o en un 7% respecto de la inflación. Y también, Federico, si pensás que esta disparada en las cotizaciones se va a ir a inflación, porque algunos decían lo mismo también. En este contexto de pérdida de poder adquisitivo y de caída de consumo, no hay tampoco mucho margen para que eso se vaya a precios. Es cierto, pero también es cierto que lo peor de la caída del poder adquisitivo del consumo fue durante el primer trimestre del año. Y claro, lo que se está viendo es que sin llegar a recuperar todo lo que se perdió, Habría si se margen. quiere, es más suave la caída, ¿no? La caída interanual, por lo menos, se va suavizando un poco o se va tendiendo a un nivel superior al piso, inferior a el comienzo del gobierno. A mí me parece igualmente que el número de lo que sería una inflación crucero hoy debe estar alrededor del 4%, me parece, más cerca del 4 que del 7. Nuestras proyecciones a principio de año apuntaban más a que iba a ser difícil bajarla del 7. Bueno, el contexto, como mencionaba, ¿no? De la recesión, pero además el anclaje del tipo de cambio, que nosotros no lo veíamos que iba a ser tan fuerte como fue, efectivamente, nosotros vemos hoy un anclaje del 3-4% mensual. Difícil de bajar desde ese punto, pero lo vemos ahí. No creemos que vaya a rebotar si no hay un evento, digamos, extraordinario. No creemos que vaya a rebotar por encima. Y el último tema antes de despedirte, vos decías recién, ¿no? El otro tema son las legislativas del próximo año. ¿Hasta cuándo tiene tiempo Javier Milei para levantar el cepo, si se da antes justamente de eso, para no llegar tan mal, ¿no? O digo, para llegar en un escenario estable después de ese reacomodamiento que puede haber con la flexibilización del cepo, entendiendo, Federico, que no es que también, acá me decía un economista, no es que vamos a levantar el cepo y de repente vamos a vivir todos en Suiza, ¿no? Va a corregir un montón de cuestiones, pero no es que, digo, somos todos de repente clase alta, ¿no? No nos va a solucionar la cotidianeidad de un montón de problemas que sigue habiendo, ¿no? Estructurales. Bueno, ahí nuevamente digo, depende un poco cómo sea esa salida del cepo y cuál es el esquema que viene después. Si tenemos un esquema de tipo de cambio flotante, yo te digo que el tiempo para hacerlo es ya, ¿no? Porque es probable que tengas un salto cambiario inicial, porque es probable que de ahí vuelvas a tener un nuevo piso, digamos, hablamos de que el piso fue en el primer trimestre, bueno, si hay un nuevo salto cambiario, lógicamente el piso lo vamos a tener hacia adelante, una nueva caída de la actividad, destrucción de empresas, desempleo, todo el proceso que venimos viendo, nuevamente con una caída fuerte, entonces, y unos 9 meses tarda en recuperarse la economía de ese cimbronazo, como estamos viendo, ¿no? Como uno dice, bueno, algunos indicadores empiezan a dar verde, después al mes siguiente vuelven a dar rojo, después... O sea que ahora llegarías bien para el cierre del primer trimestre del 2025. Lo cual ya te deja poco margen de campaña. Era más o menos bien con un salto cambiario, ¿no? Con un salto cambiario. Claro. Ahora, si el plan es, digamos, si funcionara esta idea de converger al 2% y mantener el tipo de cambio oficial sin salto cambiario, que evidentemente no es lo que nadie del mercado está viendo, ¿no? Porque si no, nadie pagaría un dólar a 1.400 pesos. Pero si eso llegara a salir bien, bueno, eso le da mucho más margen al gobierno, ¿no? Porque entonces... No debería suceder este episodio recesivo en el futuro, no debería suceder un salto inflacionario, entonces ahí lo pueden hacer hacia el futuro, pero el problema que tienen es que a medida que tardan más y que la inflación no colapsa, ¿no? Y vamos a este escenario de inflación 3-4% mensual con una depreciación más baja, se aprecia cada vez más el tipo de cambio. Claro. Si llegan al año que viene, durante el primer semestre, no compran reservas, ¿sí? No tenemos superávit externo y seguimos perdiendo reservas, bueno, vamos a llegar a una situación a las elecciones del año que viene bastante parecidas a las elecciones del año pasado, ¿no? Paradójicamente, con un gobierno de signo político totalmente opuesto, pero muy similar, con pérdida de reservas, con el dólar totalmente apreciado, con un gobierno que va a ir perdiendo credibilidad a medida que acercan las elecciones, y bueno... el resto lo conocemos, ¿no? En ese escenario lo que puede pasar. Federico, gracias por atendernos y traernos tu análisis sobre estos temas de agenda. Gracias a vos, Rocío, que tengan un buen día. Igualmente.